Hoy día el fenómeno octubrista pasó. No sabemos hasta cuándo, pero no goza de legitimidad social. Como marca es una mala marca, pero seguimos sufriendo las consecuencias de lo ocurrido en octubre del 2019. Seguimos pagando costos. Se instaló en nuestra cultura la idea de que agredir a carabineros, por ejemplo, es gratis, de que infringir las normas es gratis. Eso quedó de manifiesto en el evento del estadio. Grupos de jóvenes, muchos de ellos niños, que se organizaron para acceder al estadio sin entrada. Desórdenes que terminaron con la trágica muerte de una niña de 18 años y un niño de 12. Otro caso, hace algunas semanas, los pescadores artesanales, así le llamaba la prensa, pescadores artesanales, bloqueaban la Ruta 5 Sur, atacaban a carabineros con redes y objetos punzantes, quemaban 4 vehículos institucionales. Nada de pescadores artesanales, delincuentes, violentistas, vándalos. En Maule, quemaban un carro lanzaguas que se usaba para combatir incendios. En Valparaíso, bloqueaban una gran avenida y lanzaban fuegos artificiales contra carabineros. ¿Alguien de verdad puede creer que estos son trabajadores comunes y corrientes, pescadores normales, gente de trabajo? No, son lo que decíamos, delincuentes, violentistas, vándalos. Después de lo ocurrido en el estadio, ¿qué decían las barras bravas? Que ardan las calles, disturbios en Plaza Baquedano, una comisaría atacada en Cerro Navia, un bus quemado. Total, todo es gratis. La marca octubrista es una mala marca, pero el producto está vigente, se sigue fabricando en Chile y las preguntas son dos: ¿cómo llegamos a este punto y cómo salimos de ahí? Y el cómo llegamos es relevante, porque si la violencia alcanzó en 2019 las dimensiones que tuvo, no es por casualidad. Y voy a empezar con lo más impopular, con lo que pocos dicen, pero para eso estamos, para decir las cosas como son. Con la responsabilidad de los propios ciudadanos. Y me refiero a personas normales, de trabajo. Porque la responsabilidad del lumpen, que salió a quemar, saquear, a lanzar piedras, a destruir mobiliario público y privado, es obvia. Ese lumpen existe hoy y podría perfectamente estar activo, pero no lo está, o más bien, no lo está en ese grado. ¿Qué pasó entonces que no pasa hoy? ¿Qué tendría que pasar para que se reactiven? ¿O qué deberíamos hacer para erradicar esas conductas de raíz? Porque yo asumo que todos estamos de acuerdo en que esa gente existe. Lo digo porque la conducta que tuvieron no se improvisa. Una persona que va todos los días a su trabajo no es el tipo de persona que de un día para otro se ensaña con los semáforos y el asfalto de la Alameda. Un padre, una madre que lleva a sus hijos al colegio o cocina para ellos no va en las noches a quemar edificios y iglesias. Una familia que va al mall el fin de semana no cambia su rutina de saqueo al comercio. La gente que entonces hizo cosas como estas existe. Seguramente está hoy en la marginalidad o en la comisión de otro tipo de delitos. ¿Cuál es entonces la diferencia? ¿Por qué no se juntan ahora los viernes en Plaza Baquedano? ¿Eran realmente alienígenas que invadieron la Tierra y ahora volvieron a Marte? No, ahí están. Lo que les falta es la legitimidad social que tuvieron entonces. En otras palabras, no cambiaron ellos, cambió la opinión pública. Sí, fue el apoyo de la opinión pública el que los alentó y lo que inhibió al gobierno de Piñera y a los políticos en general. De hecho, los resultados de las encuestas de esos meses son impresionantes. En diciembre de 2019, Carabinero llegó a su aprobación más baja desde el año 2015, en que se habían visto involucrados en un escándalo de corrupción. La confianza en la institución era de un 17% en esos meses. ¿Por qué? Todos, absolutamente todos los chilenos tuvimos acceso a registros, fotos, videos de manifestantes, como los llamaban, que actuaban contra funcionarios de la institución con una violencia nunca antes vista. Lo vimos en videos, en fotos, lo vivimos presencialmente, prácticamente no se podía salir a la calle, todo el mundo sabía que era peligroso, que había enajenación. Aún así, atención con esto, aún así, en diciembre de 2019, CADEM mostraba que un 67% de los chilenos estaba a favor de la continuidad de las movilizaciones. Y repito, todos veíamos el nivel de violencia que caracterizó o caracterizaba esas manifestaciones. Según Criteria, el 70% de los chilenos se sentían optimistas con las movilizaciones y protestas. Veían en ellas una oportunidad de mejora. El 70% aseguraba haber asistido a una marcha, según la CEP de 2019. El 64% afirmaba que Carabineros había violado derechos humanos, la misma CEP. Estamos hablando de varias encuestas que se desarrollaron en plena crisis, encuestas que nos hicieron a los reclusos de la cárcel de San Miguel. ¿Y cuál era el contexto en que millones de chilenos se manifestaban optimistas por los resultados de las manifestaciones?
No eran hippies con símbolos de paz los que estaban manifestándose. ¿Cuál era el contexto que inducía a millones a estar contentos? En un solo día, 25 estaciones de metro fueron quemadas. Entre octubre y marzo hubo 544 ataques a cuarteles. Más de 4.000 personas fueron imputadas por el delito de saqueo. En fin, no habían pasado ni siquiera 10 días de los atentados al metro y 1 millón de chilenos salía a marchar, a validar, a legitimar en el fondo. ¿Qué clase de locura colectiva fue esta? Los políticos se jactaban de haber estado en la marcha. El grupo de progres ñoñoínos, para qué decir, estar a favor de la locura se volvió pop. Nadie hablaba de quienes habían atentado contra el metro, aunque fuera en un solo día, a la misma hora y con el mismo método. No, eso no concitaba atención. Nadie se preguntaba quiénes se habían organizado, qué querían. Y acá hay una explicación psicológica. En 1950, el psicólogo Salomon Asch condujo varios experimentos de conformidad social. El experimento consistía en hacer entrar a una persona a una sala acompañada de actores. Se les hacían a todos preguntas más o menos obvias que respondían igual, correctamente, hasta que en una papeleta se les mostraban 2 líneas evidentemente iguales. La pregunta era, ¿cuál de las 2 tiene más longitud? Los actores respondían intencionalmente que una de las líneas era claramente más larga que la otra. El objetivo era en el fondo estudiar la conducta de las personas en relación al grupo. La primera reacción del individuo, cuya conducta estaba siendo estudiada, era reírse. Se reía, miraba alrededor, se ponía nervioso. Pero cuando el grupo era grande, cambiaba de opinión. El problema es que no fue un débil de carácter el que modificó su opinión conforme a lo que decía el resto en este experimento. Fue el 75% de los investigados. El 75%. Experimentos análogos se hicieron con chimpancés y pasó exactamente lo mismo. ¿Qué significa esto? ¿Y qué tiene que ver con el octubrismo? Que nuestra necesidad de pertenencia a la tribu es tan fuerte, tan potente, que podemos juzgar contra la evidencia, incluso si vemos que son muchas las personas que opinan o aseguran algo que sabemos racionalmente o en principio que está mal. Queremos pertenecer, queremos ser parte de, incluso contra la evidencia, contra el sentido común. Bueno, podemos decirlo así, hablar de conformidad social, pero podemos también hacerlo de manera menos diplomática. Podemos decir que somos capaces de ser estúpidos a ratos, y eso pasó en 2019. Muchísimos chilenos eligieron ser estúpidos. La pregunta es si vamos a reincidir o no, si estamos conscientes del peligro que representa una idea que se masifica y que es una mala idea. Y es una pregunta oportuna porque en 2019 no es el único caso. La misma idiotez mental afectó a muchísimos chilenos durante la crisis del COVID-19. O estabas a favor de las medidas que se tomaban en Chile, que debe haber sido el país más estricto del planeta, o eras irresponsable, negacionista, asesino. Daba lo mismo la experiencia de otros países. Muchos no estuvieron ni cerca de la estrictez nuestra y les fue mejor. Pero no, había que mostrarse responsable, había que dar credenciales de persona seria, no fuera que te llamaran terraplanista, si no querías vacunarte o te sacabas la mascarilla. Niños encerrados, prohibición de salir a caminar sin permiso, listado de bienes esenciales y no esenciales definido por la Subsecretaría de Prevención del Delito, personas detenidas por ir en el maletero de un auto a trabajar, el mundo al revés. Después, y en materia de locura colectiva, la presidencial, Gabriel Boric, electo presidente de la República, un chascón con aspecto de desasiado, cuyo mérito era la charlatanería, que había alabado al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un grupo terrorista, que se había reunido con un prófugo de la justicia, que había alentado la violencia, etcétera, etcétera. Pero no, el extremo era Kast. La amenaza contra la democracia era Kast. ¿Realmente qué está pasando acá? Y no quiero ser autorreferente, pero recuerdo el día de la instalación de la Convención Constituyente. No se podía empezar porque había manifestaciones en la Alameda y algunos constituyentes gritaban que los estaban matando, que les estaban violando sus derechos humanos. Y ustedes dirán, ¿quiénes eran? ¿Quiénes le seguían la corriente? Periodistas razonables, algunos. La Constanza Santamaría, por ejemplo, en una entrevista que me hizo ese día, se mostraba escandalizado de mi molestia. Agresiones de carabineros en contra de Carabineros ha reprimido a los familiares. ¿Justifica la acción de carabineros afuera, la represión? Bueno, a ver, es que yo no llamo represión a la acción de carabineros, o no le doy la connotación negativa que tú le estás dando. La policía, esto es un plan, esto estaba advertido. Entonces tú me dices, no, es que hay familia de la gente que la están tratando mal afuera. No, esto estaba previsto. Ellos querían hacer esto. Sí. Hoy día la condena es transversal, pero entonces eran todos los matinales, todos los periodistas, todos los analistas, o casi todos, relativizando o justificando. De hecho, como excepción a la regla, Carlos Peña, Cristian Barken, Tomás Mochati. Frases como,
no validamos la violencia, pero estaban a la orden del día. Mónica González, periodista, que entre algunos goza de buena reputación, victimizando a violentistas. 7 de cada 10 chilenos aprueba el actuar, en general estoy hablando de Carabineros. Quiero decir que si estos señores son tan arbitrarios, apalean porque sí, disparan balines porque tienen ganas de jugar paintball, etcétera, si es que tienen esa conducta, no tendrían esta aprobación ciudadana. Entonces yo no sé cuál es el caso de Cristian Bustos, pero me imagino que muchas de las personas que están con balines, que les apalearon, etcétera, estaban haciendo algo y la policía tiene la posibilidad, tiene el deber de reprimir. Pero ¿sabes? ¿Te parece? Horror. ¿No te parece? Me da una vergüenza escuchar eso. Ay, pero... Justamente lo que distingue a una sociedad civilizada es que no hay pero para la violencia, salvo obviamente que se trate de un caso de legítima defensa. Y como no hay pero, como es algo que bajo ninguna circunstancia se puede justificar si que uno quiere vivir en paz, es que existen fuerzas de orden y seguridad. Y el mandato para esas fuerzas de orden y seguridad es el de reprimir la violencia, pero en términos tales que la fuerza sea realmente disuasiva. El combate al vandalismo, a la delincuencia y obviamente al terrorismo, crimen organizado, se debe hacer así, desde la desproporción, desde una desproporción que disuada. Entonces, no se trata entonces de un enfrentamiento de tú a tú, en el que eventualmente cualquiera de los dos, policía o delincuente, salga victorioso. Se trata de un enfrentamiento en que la fuerza del Estado debe ser muy superior. Lo superior, insisto, como para que infringir la ley, delinquir, etcétera, no sea una apuesta segura como actualmente lo es. Y todo esto en nombre de la paz, porque el objetivo ni siquiera es primordialmente castigar, sino esencialmente prevenir. Y no se previene de otra forma. En efecto, no tenemos octubrismo hoy, no está activo en su versión original, pero sigue vivo. No solo en las calles, también institucionalmente. Lo decía Jorge Quirós en una columna del Mercurio, refiriéndose al fracaso del primer proceso constitucional liderado por la izquierda radical. Comillas, no tenemos Defensoría de la Naturaleza, pero todos los años el Servicio de Evaluación Ambiental rechaza, posterga, vía innumerables observaciones o termina anticipadamente miles de millones de dólares de iniciativas de inversión privada. No tenemos precepto constitucional que obligue a un sistema de seguridad social, pero el gobierno sigue haciendo lo imposible por consagrar un sistema de reparto intergeneracional, y lo logró. No tenemos autonomías territoriales indígenas, pero sí cuerpos legales como la ley Lafkenche, que ha hecho a vastas actividades económicas rehenes de grupos particulares que usan la causa indígena. Cierre comillas. Todo sigue ahí, pero el que inclina la balanza, el que tiene la llave, el que finalmente abre la puerta, es el elector. Y a ese elector le hablo. ¿Qué tan serio está haciendo su análisis electoral? Pues bien, nuestra tarea desde FNM será contribuir a esa discusión, pero desde el punto de vista racional. No es función nuestra tomar posición sobre la base de declaraciones, simpatías o antipatías personales, precisamente porque el pasado demuestra que hay que someter las decisiones a una revisión más seria y exhaustiva. Estaremos informando de la manera más objetiva posible. Estaremos analizando las propuestas de los candidatos, su temple, su disponibilidad para hacer y decir lo correcto, aunque sea políticamente incorrecto. También durante su campaña. Y para lograr que en esta oportunidad nadie entregue, como ha ocurrido tantas veces ya, cheques en blanco. La situación de Chile no está como para que sigan cometiendo errores.